Yo soy Sergio González Rodríguez, escritor y periodista. He sido músico de rock y aún soy músico de rock. He sido también encuestador. Acabo de publicar una novela que se llama El artista adolescente que confundía el mundo con un cómic. Hace algunos años el diario Reforma, del que soy consejero editorial y columnista desde que se fundó en el año de 1993, publicó una nota sobre un chico del barrio de Tepito que iba varias veces al año a Asia, hacia el sureste de Asia. Y fundamentalmente iba a Hong Kong y Shanghai. Lo que iba él a hacer era traer mercancía que traía en sus propias maletas, compraba, adquiría de inmediato, venía para México y la vendían en los puestos de Tepito. Era mercancía muy común para la época, que eran como fundas para teléfonos celulares, convertidores de corrientes, algún aditivo tapa para un teléfono. Daba el negocio para que él hiciera un viaje al menos al mes. Ustedes saben que pagar un boleto de ida y vuelta al sudeste de Asia implica un poco más de $3,000. Lo que estamos hablando, que el negocio daba para que pagara su boleto 90,000 pesos y aún ganaban. Y esto lo realizaba no solamente un chico, sino eran muchos. La nota se publicó en el periódico Reforma y llamó la atención y después se olvidó. Pasaron los años y se me quedó grabada la historia. ¿Qué pasa con una generación de jóvenes que pueden atravesar el mundo en 36 horas? Me pareció una experiencia muy típica de lo que es esta globalización y esta transformación de las relaciones humanas a partir del viaje. Obviamente cambia la mentalidad de una persona cuando hace este tipo de viajes o trayectos o proyectos de vida. De ahí surge la novela. Es difícil encontrar a alguien actualmente que no haya por lo menos incurrido en la lectura de un libro de cómics. Yo creo que es parte de la cultura general a la que estamos sometidos ya todos. Obviamente a mí me tocó desde la infancia leer al Pato Donald y estos personajes míticos, Batman, Superman, la pequeña Lulú, lo que tú quieras ponerle, desde luego los mexicanos, la familia Burrón, los super sabios, Chanoc, no sé cuántas cosas. Y uno que es particularmente importante para mí, que se llama Tradiciones y Leyendas de la Colonia, un cómic en color sepia, con historias truculentas del México colonial y clérigos lúbricos y monjas lésbicas y no sé cuántas fantasías del creador del cómic, que impactaban mucho, porque está basado en leyendas mexicanas, supuestamente de la colonia. Todo esto influye en la personalidad de uno cuando es más joven. Cuando yo escribí la novela que nos ocupa ahora comentar, yo tenía desde luego este pasado conmigo, pero sobre todo quería presentar una visión contemporánea. Ahí es donde tuve que informarme un poco para comprender el movimiento que ha tenido el género del cómic en los últimos años y cómo se ha hecho cada vez más complejo. En la medida que está basada en un hecho real, la historia es real. Está reinventada desde luego y nada de lo que se narra es especialmente inverosímil. Inverosímil fuera que se presentara que el personaje en China, en lugar de correr, voló. ¿Me explico? Lo que hubiera sido entrar en otro nivel narrativo. Yo creo que es bastante verosímil, pero a la vez el término verosímil, inverosímil para una ficción, salvo que estés usando una novela histórica o estés usando un documental, me explico, y que falsees hechos, entonces el principio de veracidad o verosimilitud se ve transgredido. Yo creo que hay que ubicar las novelas como son ficción, son de entrada el retrato reinventado de una realidad, y por lo tanto el principio de verosimilitud pues creo que es algo secundario, ¿no?
no espero que la gente le pida a una ficción un principio de verosimilitud. No creo que sea, al menos no desde que rebasamos la novela narrativa costumbrista realista, a las que sí les exiges verosimilitud. Pero si no estás narrando realista costumbristamente, que es un género del siglo XIX, realmente no tienes por qué preocuparte por la verosimilitud, ¿no? Es importante pedirle a la novela mucho más de lo que estamos acostumbrados a leer en la novela. Yo quería poner cuento, el género cuentístico, dentro de un relato novelístico. Obviamente de tal modo que transcurra sin accidentes la lectura, con cierta comunicabilidad entre las cosas que están planteadas narrativamente. Y esto a mí me parece importante porque la novela es un género sumamente flexible que creo yo hay que aprovechar lo más posible. Yo pienso que así como se puede introducir ensayos en las novelas, proponer cuentos también es algo válido que le va dando una diversidad a la narrativa. Por eso me interesó este tipo de propuesta. Si queremos meter cuento, tenemos que adscribirlo a uno de los personajes para que el registro sea más articulado dentro de la narrativa, porque ya lo he experimentado en otros casos y quedaba como un collage si no tenía correspondencia con un personaje y entonces no se lograba integrar en la narrativa. Y esto yo lo quería como un solo flujo narrativo que tuviera un entrelazamiento en las subtramas y que los cuentos plantearan una duda existencial permanente, donde los cuentos son muy crípticos, incluso son muy breves, pero juegan mucho con la identidad, con la transformación, con la sombra frente al mundo, sobre todo con la incertidumbre, que lo puedo ascribir a un momento que todos tenemos en la vida, que es la adolescencia, donde no tenemos muy claro el escenario del mundo. Para mucha gente la adolescencia es la revelación de toda su vida. Yo creo que eso es muy importante. A mí me parece que es muy importante la adolescencia, porque es donde por primera vez vas atisbando el mundo con tu único conjunto de elementos y herramientas que son los de la infancia, pero ya no es un niño, por desgracia, y algunos dirán por fortuna. Evidentemente la adolescencia es un estado existencial profundamente complejo, es un momento de transformación profunda, donde tú todavía quieres que el mundo de la infancia, con su enorme riqueza, esté en ti, pero ya es imposible, y es muy doloroso. Y sin embargo todavía no tienes confianza en el mundo de los adultos, que te parece deleznable. Y lo será cuando lo compruebes. Es horrible. Yo digo, ¿por qué diablos? Cuando se vuelve todo rígido, todo previsible, todo convencional, es un mundo cerrado. En cambio, la adolescencia es una zona de transición sumamente rica y hay un conflicto existencial profundo. ¿Cómo avanzas en una novela donde hay un joven, un chico y un hombre mayor? Si no es confrontándolos, poniéndolos en juego, que pongan en duda sus propias ideas. Y eso es lo que yo quería hacer con la novela, que entraran en contradicción ellos mismos, que no reprodujeran simplemente la representatividad o representación, mejor dicho, del narrador, del escritor yo, sino, Sergio quiero decir, sino que cada quien fuera transcurriendo por su propia vía. Cuando tú vas al cine, ves una película, se la cuentas a alguien, ¿cuál es el relato? No es la película, ni es lo que tú viste, sino lo que tu memoria rescata de lo que tú viste en una película que no es la que tú estás contando, sino la que crees que viste. Esto no es verosimilitud, ni lo va a ser nunca, gracias a Dios, porque esta elaboración narrativa es justamente lo que yo quería lograr en la novela. Quería que estuviera contado por alguien que no sabe si realmente sucedió lo que le dijo Dano, su amigo y a la vez joven. Si lo inventó, no lo puede saber él, porque todo es referido por lo que le contó, pero a la vez se lo contó y nos lo está contando a nosotros. Esta como incertidumbre de la propia narrativa frente a lo que narra es lo que yo quería lograr.
donde no se sabe exactamente de dónde viene la historia básica. La está contando obviamente el narrador, pero es algo que viene de oídas. Los mismos cuentos él se los apropia. El título fue lo último que se me ocurrió, pero yo quería obviamente presentar el aprendizaje, pero en este caso compartido. El hombre mayor está también aprendiendo cómo relacionarse con alguien que es completamente de otra generación, tiene otras ideas, que le parece todo X. Entonces también hay una novela aprendizaje del adulto. Y el joven, bueno, pues está apenas tanteando la cosa del mundo, ¿no? Yo creo que esta novela de aprendizaje sí está dado, no solamente en el título, en el propio desarrollo de la novela, ¿no? Me parece muy importante. Y al final, el desenlace apunta a tratar de que el personaje que está narrando, nos presente cómo fue su aprendizaje en la vida, ¿no? Y él nos cuenta la historia que no sabíamos. La literatura es un concepto que está abarcando ahora no solamente la ficción, porque generalmente entendemos literatura, alguien que hace ficción, escribe poesía o novelas, cuentos, no sé qué. Pero yo creo que el concepto literario se ha empleado tanto que abarca incluso a la propia prensa. Yo soy de la idea de que el buen periodismo es literatura y que necesariamente todo escritor tiene que dominar la literatura, es decir, puede transitar de la prensa, del periodismo, a la ficción, a la poesía, a cualquier género literario. Yo creo que esto es importante para comprender cómo concibe uno un producto literario, al menos en mi caso. Para mí la realidad proporciona una serie de elementos que pueden ser remoldeados, reinventados en una ficción. Yo creo que no hay que plantearse ese límite. De pronto, por razones escolares nos dicen, no, es que tú eres periodista, no hagas literatura. Yo les diría, haz mucha literatura sin dejar de hacer periodismo. Es decir, cumple los rangos del reportaje, de la crónica, del artículo de opinión, de lo que te pidan de la entrevista, por ejemplo. Pero además piénsalo como un trabajo literario. No hay que poner límite entre lo que el periodismo hace y la literatura, por lo que comentábamos al principio. Un buen periodista siempre va a ser un buen escritor literario, siempre. Es un hecho de la vida.